Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. En nuestra cuarta semana de Artifica tu Casa con las universidades de Chile, queremos iniciar el encuentro de hoy agradeciendo su presencia. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con ustedes, nuestro público, y lo hacemos con la esperanza de poder proporcionarles una nueva experiencia de las artes, una experiencia que hasta ahora no habíamos ofrecido. También saludamos a las personas que perdieron un ser querido por el COVID-19. Sentimos con ellas su pérdida y enviamos nuestros deseos de mejoría a las personas que aún no se han recuperado totalmente. Por último, saludamos a las personas que trabajan en los hospitales y que se han convertido en los héroes anónimos de esta pandemia. Y un último aviso: hemos creado el programa Respira, Sana y Canta, que busca ayudar a los pacientes de COVID-19 a recuperar su capacidad respiratoria. Por favor, anote el link que aparece en la pantalla para que lo compartan con las personas que han sido dadas de alta, porque seguramente aún necesitan ayuda. Y ahora entramos en el programa de hoy que estamos realizando con las universidades chilenas. Por primera vez en este espacio estamos dándole una ventana expositiva al arte de los pueblos originarios y estamos muy orgullosos de haber invitado para ello a una de las más destacadas académicas de la Universidad del Norte. Creemos que volver la mirada a los textiles de los pueblos del norte costero nos permite vincularnos con nuestras raíces, a tiempo que reconocer el origen de muchos de los paradigmas estéticos de nuestra cotidianidad. Entonces, para cumplir esta misión se encuentra con nosotros la profesora Elena Horta, arqueóloga e historiadora del arte, doctora en Historia con mención en Etnohistoria. Su área de especialización es el arte y la arqueología prehispánica del área centro-sur andina, con énfasis en los sistemas visuales de los diversos desarrollos culturales del norte grande de Chile. Ha impartido clases de pregrado y posgrados en distintas universidades y desde el año 2011 se desempeña como académica del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y del Museo Reverendo Padre Gustavo Lepage de la Universidad Católica del Norte. Querida Elena, bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Un gusto estar en esta ocasión presentando el tema un poquito más a fondo de los textiles arqueológicos del norte de Chile y ser parte al mismo tiempo con el arte prehispánico en este ciclo tan interesante, en esta iniciativa tan beneficiosa para todos, que es llevar el arte a nuestras casas. Dicho esto, podríamos pasar entonces a la presentación que tengo para esta ocasión. El tema que voy a abordar es la vestimenta e identidad de tiempos prehispánicos, y eso circunscrito al área de Arica y sus alrededores, en un tramo temporal que va más o menos entre el 1000 y el 1500 después de Cristo. Es lo que en arqueología se conoce como periodo intermedio tardío, y es el periodo precisamente anterior a la llegada de los incas. La siguiente, por favor. En esta imagen de la izquierda vemos el asombro de Guamán Poma de Ayala, cronista que en su momento, al igual que otros españoles, admiró muchísimo los textiles andinos,
considerándolos equivalentes con los tapices europeos, con el terciopelo europeo, y fundamentalmente basándose en el testimonio que conocieron para el comienzo del siglo XVI de los textiles incaicos. En esta imagen vemos a jóvenes nobles, mujeres nobles recluidas especialmente para las tareas de confección de textiles de la época. Textiles de alto rango, o lo que se llamaba, es llamado textil cumbi. El acto de hilar, están hilando fibra de camélido, es entonces lo que se representa en una y otra imagen. La imagen de la derecha es una tejedora actual, ¿no es cierto?, con uso tortera e igualmente hilando fibra de camélido. La siguiente, por favor. Entre las fibras trabajadas fundamentalmente para tiempos prehispánicos e incaicos es la llama y la vicuña, la llama y la alpaca, que son los dos camélidos domesticados. Por el contrario, vicuña y guanaco son animales que todavía se conservan en forma silvestre. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es una tradición que a la llegada de los españoles a América, o por lo menos a los Andes, era una tradición que ya tenía una existencia de al menos 3 milenios y que obviamente necesitó inicialmente la domesticación de estos animales. La próxima, por favor. Es algo de esa tradición, o mucho de esa tradición, se ve reflejado aún hoy en los textiles etnográficos que conocemos de pueblos indígenas vivos que tejen hasta el día de hoy, ¿no?, a telar con fibra de camélido. En este caso estamos observando el telar de una tejedora de la comunidad Jalca de Sucre, en Bolivia, donde vemos las urdimbres en rojo, las urdimbres tendidas rojas, que se van entrecruzando con la trama en negro y va generando este diseño muy tupido, muy barroco, muy denso, que juega con contraste entre figura y fondo en rojo y negro. Por favor, la siguiente. Lo que vemos aquí es una abreviación geográfica de lo que en arqueología se llama valles occidentales, que incluía el extremo sur del Perú, desde el valle de Moquegua, con Hilo, el puerto de Hilo, hasta la quebrada de Camarones, al sur de Arica. Esta denominación obedece al hecho de que esta es un área cultural compartida por el señorío o el grupo étnico Chiribaya en Hilo y en Moquegua, por una parte, y por el señorío Arica en Arica y los valles interiores como Azapa, etcétera, otros que vamos a ver a continuación. Compartían el territorio y también compartían estilos cerámicos, estilos textiles también, una vestimenta muy similar, el patrón funerario es muy semejante y cada uno de estos señoríos tenía su propia autoridad política, su propio curaca o jefe étnico. La siguiente, por favor. En este caso vemos el mapa que hace Fresier, un viajero del siglo XVIII, que retrata la realidad del momento respecto a asentamientos en la costa de Arica. Podemos ver el Morro de Arica y una serie de recintos ya ocupados por españoles.
entre ellos la iglesia, obviamente, el convento, etcétera, pero al mismo tiempo vemos algunas particularidades del paisaje, como son todas esas letras mayúsculas que están en la línea de la costa, del lado norte del Morro, que son aguadas, son vertientes, manantiales que fluían espontáneamente en ese lugar. Y producto de ello, la población prehispánica se ubicaba entre el río San José, que actualmente está desviado, y los asentamientos prehispánicos. Bueno, toda esta costa, incluyendo el lado sur del Morro de Arica, que es la bahía de Chacota, era entonces habitado por una parcialidad, una mitad pescadora. La próxima, por favor. Cuyos restos arqueológicos han sido encontrados en varios puntos al sur del Morro de Arica. Y esto que ustedes ven, esta ladera arenosa, corresponde al cementerio, uno de los cementerios más grandes, excavados por arqueólogos desde los años 50, 60 en adelante, que corresponde a Playa Miller 3. El nombre proviene de que esta bahía que ustedes ven ahí es denominada Playa Miller. Toda esta costa, como decía, tanto del norte como del sur del Morro de Arica, fue habitada desde milenios antes de Cristo. Ayer llegó la noticia que nos emocionó a muchos, de la declaratoria, ¿no?, de Patrimonio de la Humanidad de la población chinchorro. Los pescadores chinchorro habitaron este mismo espacio, pero 5.000 o 6.000 años antes de la cultura arica, que es la que estamos nosotros tratando en esta ocasión. La próxima, por favor. Hilando un poquito más fino acerca del señorío Arica, mencioné a la población costera pescadora, pero también tengo que destacar la presencia de pobladores agricultores que vivían y cultivaban maíz, calabazas, ají, porotos e incluso tenían sus propios cocales, y que dominaban el tramo de las quebradas de Yuta, de Azapa, de Vítor, de Chaca y finalmente de Camarones. Esto no significa que hayan sido dos poblaciones independientes entre sí, por el contrario, dependían las unas de las otras, cada una conformaba un todo, que era la cultura arica, y en conjunto el dominio del territorio se extendía hasta la precordillera o parte de la cordillera occidental. Más allá de ese límite o de ese ámbito, ya tendríamos que hablar del dominio de los señoríos altiplánicos que surgen a la caída del estado de Tiahuanaco. La próxima, por favor. La sociedad arica entonces se componía de dos mitades o parcialidades, una pescadora llamada Camanchaca y otra agricultura en los valles interiores. Y vamos a ver entonces a continuación el material cultural del cual disponían. La próxima, por favor. Lo que vemos aquí es la excavación arqueológica de una tumba, que en este caso corresponde a un señor de alto rango, pescador, y voy a explicar por qué digo pescador. Bueno, esta es tumba costera, es precisamente de Playa Miller 3, pero además en su ergología, en los artefactos que lo acompañan en el ajuar funerario, figuran
dos cosas, bueno, figuraban más de dos cosas, pero dos cosas importantes desde el punto de vista de la connotación de la calidad de pescador. En primer lugar, sobre la frente del fardo, porque este es un fardo, es un resto humano flectado que ha sido depositado vestiendo sus prendas textiles, una o más de una túnica, que vamos a ver más adelante, y la incorporación de un modelo de balsa de 3 palos. Este fue el recurso de navegación que caracterizó tanto a la población de Chiribaya como Arica. Pasemos a la próxima, por favor. Dentro de los ajuares funerarios provenientes de estas excavaciones arqueológicas que mencionaba anteriormente, tenemos también evidencias de todo lo que es la manufactura textil, mini telares arqueológicos o modelos de telares arqueológicos, como a la izquierda o arriba vemos fibra de camélido teñida en distintos colores con la incorporación de agujas de cactus, espinas de cactus que funcionaban como agujas. Y más abajo parte del material depositado en el Museo San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá. Todo este material que vamos a ver proviene de ese museo, en donde tenemos ahí una clasificación de distintos instrumentos, entre los cuales figuran torteros y usos. La próxima, por favor. Antes de entrar de lleno en el tema textil, tengo que aclarar que hay en todos los textiles andinos hay una dicotomía clara entre lo que es textil doméstico, que no es un textil que contiene alimentos por lo general y que por lo mismo no tiene colores teñidos, la fibra no se tiñe, se utiliza solamente el textil en sus colores naturales, no hay decoración con iconos, con diseños, sino que simples listados y además no presentan ningún tipo de terminación más sofisticada, como es en el caso de la bolsa chuspa que tenemos a la derecha, que es una bolsa especialmente diseñada para contener hojas de coca y presenta decoración en franjas verticales con módulos interiores y precisamente varios colores teñidos y terminaciones también polícromas. Podemos pasar a la siguiente. Con esto quiero decir que en los Andes siempre hubo un textil doméstico, por decirlo, profano, y un textil ritual o sagrado. Parte de la vestimenta de esta población es la túnica o unku, que es la vestimenta de hombres y mujeres. Se teje a telar de una pieza, se retira, se dobla y se cosen los laterales, y lo más habitual, lo frecuente es el formato rectangular, pero en algunas ocasiones especiales de jefes étnicos o personajes de alto rango surge la túnica trapezoidal. La siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces a mano izquierda la recreación, cómo se habría visto en el cuerpo de un individuo portando una túnica trapezoidal o en forma de abanico, como la que vemos al lado derecho. Presenta una pampa intermedia roja, teñida obviamente, y luego listados laterales en colores teñidos también. El hacer esta forma trapezoidal era toda una conquista técnica, no es para nada fácil ir dando esa forma sin que se deforme el tejido. La próxima, por favor. Aquí vemos una túnica ajustada con una bolsa faja, que es una bolsa también diseñada, confeccionada para contener hojas de coca.
y que contiene, obviamente, por lo mismo, por ser un textil ritual, contiene diseños, en este caso diseños muy densos, y una bolsa chuspa como acompañamiento. Obviamente, esta es aquí reunimos artificialmente lo que debe haber sido la vestimenta de un señor importante. La próxima, por favor. Aquí vemos dos bolsas fajas preservadas en el Museo de Arica. La flecha indica el punto donde ahí quedaba siempre una abertura para poder introducir la hoja de coca y se ajustaban al cuerpo del portador mediante cuerdas laterales. También entonces son textiles rituales y por lo mismo presentan diseños muy prolíferos. La próxima, por favor. El otro textil que ya habíamos mencionado y que igualmente pertenece a este círculo de los textiles rituales es la chuspa o bolsa para coca, que en ocasiones especiales presenta larguísimos flecos, haces de flecos fabricados igualmente en fibra de camélido. En las chuspas también se da la forma semitrapezoidal o trapezoidal y como ya mencioné, la decoración, los diseños se ubican en franjas verticales. La próxima, por favor. Dos ejemplares más de chuspas con esa misma composición textil que yo mencionaba, y aquí ya vamos viendo una variedad no infinita, pero una variedad grande de distintos tipos de diseños, de figuras que hemos relevado, varios investigadores que nos hemos dedicado al tema, hemos ido relevando de los textiles arqueológicos mismos. La próxima, por favor. El último de los textiles decorados de este círculo de textiles rituales es la incuña o tari. Es un paño rectangular, como se puede observar. La decoración también se inscribe en franjas verticales. Hay policromía, hay una terminación arriba, superior e inferior especial que termina en las esquinas en asas, y esas asas servían para amarrar, cerrar, convertir en un bulto el contenido de hojas de coca. A la izquierda lo que vemos son tres de una secuencia bastante larga que hicimos en su momento para definir las diferentes formas de componer el espacio textil, en este caso en incuña. Las incuñas generalmente aparecen adicionadas al fardo funerario mismo, entre túnica y túnica, por ejemplo, entre diferentes capas textiles se depositaban estos bultitos. La próxima, por favor. Dos casos más de una incuña bien fragmentada, la de arriba, la de superior derecha, con diseños bastante diversos. No hay prácticamente dos módulos donde se repita el mismo diseño. En algunas ocasiones hay composiciones de diseños espejadas, pero no es lo más habitual. Y en el otro caso, solamente un diseño geométrico de ganchos, con pampas intermedias listadas. La próxima, por favor. Aquí vemos una incuña desplegada, lo que les decía de los bultitos al interior del fardo. Este es un caso. Tenemos ahí hojas de coca de unos 1000 años atrás. Y lo que hay que entender entonces en todo este contexto general de diseños, policromía, hojas de coca, es que la hoja de coca es la planta ritual, la planta sagrada por excelencia en esta sociedad arica, en valles occidentales en general.
La próxima, por favor. Y como bien sabemos, el mascar coca, el acullicar coca es una práctica persistente, es un elemento cultural de larga duración en la historia andina. Igualmente se usa en dos contextos que vamos a ver a continuación, en el ayer y en el hoy. La próxima, por favor. Y la hoja de coca es el elemento esencial de la reciprocidad andina. ¿Qué entendemos por reciprocidad andina? Es un concepto crucial, muy importante, que significa que la vida humana depende, el bienestar de la comunidad, depende de la buena voluntad de las deidades, de las divinidades, de los cerros tutelares, de los antepasados, de los malcus, apus o huacas, como queramos llamarlo, dependiendo del grupo étnico del cual estemos hablando. Desgraciadamente, por carecer de escritura en los Andes, no tenemos evidencias o no tenemos fuentes absolutamente fiables para adentrarnos en todo lo que fue el sistema de creencias religiosos de los pueblos prehispánicos. Pero en todo caso tenemos información valiosísima de lo que eran las creencias de la época incaica entre los incas, y esas creencias, esos conceptos religiosos sí fueron registrados en las diferentes crónicas andinas. La próxima, por favor. Dentro de la reciprocidad, entonces, tenemos la obligación, por eso que la ofrenda en muchos casos se llama pago. Tenemos la obligación de alimentar a las deidades, entregarle aquellos recursos, aquellos elementos que son de su agrado, para conseguir de esa manera el beneplácito de ellas, de las divinidades, y que en buenas cuentas todo siga su curso normal, que el cosmos siga funcionando, que la vida siga siendo vida. Cuando dije que la hoja de coca tenía participación en dos contextos, el primero es cuando el jefe local que manejaba el tráfico y control sobre la hoja de coca y sobre los cocales, distribuía entre la población en determinadas ocasiones, tales como cuando se celebraban ceremonias o ritos de ofrenda. O sea, en todo lo que era la dimensión cúltica de esta sociedad. En aquel entonces era importante que el jefe local tuviese un buen aprovisionamiento de ese material, de ese vegetal. El segundo contexto era cuando el jefe local retribuía el trabajo colectivo, mita, desempeñado por los miembros de la comunidad, y en esas ocasiones el jefe étnico tenía que hacer gala de generosidad, abasteciendo a la comunidad que había participado en el trabajo colectivo de comida, ofrecimientos de comida, bebida y naturalmente hojas de coca. La próxima, por favor. En este fragmento de Incuña vemos algo de los diseños que les mencionaba anteriormente. Vemos y sus respectivos relevos en este caso. Vemos figuras antropomorfas erguidas en dos piernas, como la primera en negro oscuro, en negro. A continuación un antropomorfo, luego otro antropomorfo y finalmente un zoomorfo de difícil identificación. A mano derecha, en cambio, tenemos a un personaje antropomorfo
con una posición curiosa, ¿no? De piernas flectadas, brazos flectados hacia arriba, con indicación de sexo aparentemente, con un tocado complejo y inserto en una composición muy abigarrada. La próxima, por favor. En la iconografía de estos diseños resalta un personaje que a todas luces podría ser quizás el centro de esta iconografía, que son seres bicéfalos, como el de la izquierda arriba, y el de la derecha, ambos de la derecha son serpientes, una serpiente bicéfala. En el caso de esa chuspa, se utilizó solamente el icono de esta serpiente bicéfala, pero en forma encadenada, tal como se puede ver ahí. La próxima, por favor. Bueno, decíamos que en valles occidentales entonces vestían las mismas ropas, pero diferían en el uso del tocado. La próxima, por favor. ¿Y por qué diferían en el uso del tocado? Porque la población de los valles interiores, del Valle de Azapa, por ejemplo, o de Valle de Hilo al interior, o de Valle de Moquegua al interior, usaba este tocado denominado gorro de 4 puntas, en una variante monocroma o bicroma, en el caso de en el caso de los 2 gorritos que tienen un tope rojo arriba. La confección de este gorro tiene una técnica bien particular, que es anudado, contorsión, etcétera, y presentaba una paleta de colores bastante limitada, bicromía o monocromía. La próxima, por favor. Por el contrario, los pescadores, de los cuales les hablamos al inicio, utilizaban este tocado claramente diferente, que no tiene mucho que ver con una construcción textil, y es lo que llamamos diadema de plumas de pelícano. Son plumas de pelícanos cortadas y cosidas por detrás con finísimas lienzas de algodón para unir los cálamos, y en el centro, por lo general, se disponían penachitos de bigotes de lobo marino. De esta manera, resulta ser entonces este tocado el símbolo de la conexión que tenían los pescadores con todo el mundo marino de este Pacífico de este Océano Pacífico tan pródigo, ¿no? En peces, mariscos, fauna marina, etc. La próxima, por favor. De esta manera podemos decir que el tocado funcionaba en un primer nivel como marcador étnico para diferenciar a pescadores de agricultores, y en un segundo nivel como marcador étnico para diferenciar a la población, a la antigua población de Arica y de Moquegua respecto de otros grupos étnicos vecinos o los ubicados en el altiplano boliviano o en los valles interiores tarapaqueños o el mismo Salar de Atacama, donde nada de esto se conocía. La próxima, por favor. A modo de conclusión, entonces, lo que yo he querido transmitirles a ustedes es algo de la belleza de estos textiles poco conocidos, que necesitan ser valorados, así como los valoraron ya en su momento los españoles. Deberíamos darle una vuelta más al tema. A pesar de que no contamos con escritura y fuentes, como decía, fuentes fiables para extrapolar o hacer derivaciones interpretativas de las posibles creencias que pudiesen haber existido detrás de estos diseños, lo que sí podemos concluir es que el nexo, el vínculo que presentan todo lo que es textil decorado con las hojas de coca,
porque son esas, exclusivamente, esas prendas textiles las que se diseñan, se decoran, a las que se les agrega color, a las que se les agrega sofisticaciones tecnológicas mayores. Entonces, todo esto se encuentra lo ritual. La hoja es sagrada, por lo tanto, el envolvente, el contenedor, también tiene que estar a la altura y ser igualmente sagrado y incluir a todos aquellos elementos importantes de la cosmovisión de este mundo especial y particular que fue Valles Occidentales. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy admirada, estoy muy contenta con este viaje que nos has regalado a parte de nuestros orígenes, ¿no? Nosotros estamos ahí. Así que estoy muy agradecida a ti y creo que lo que nos has mostrado en esta oportunidad, ojalá que sea el inicio para nosotros de una nueva dirección de apreciación, de visibilización y de puesta en valor de, nuestro acervo. Mira, aquí tengo una interesantísima pregunta de Fer Villarreal Marín. Dice así: profesora, hemos visto textiles que se utilizaban como vestimenta o para aspectos rituales de los pueblos que usted nos ha presentado. A su juicio, ¿debemos hablar de arte o de cultura material? ¿Existe algún límite o diferencia entre estos conceptos? Sí, buena la pregunta. Apunta a lo esencial. Yo lo considero arte. O sea, personalmente esto obedece a toda una, no un ánimo decorativo simplemente, que en sí mismo podría también ser arte, sino que va más allá, transita, trasunta dimensiones. Es darle al textil mediante todo esto que hemos visto, que es el diseño complejo, porque plasmar estas figuras mediante el tejido telar no es una tarea fácil. O sea, aquí hay toda una tecnología, una sabiduría de milenios reservada para lo sagrado. Y como tal, se logran el alcance es manifiesto. Como decía al inicio, los conquistadores españoles quedaron sorprendidísimos del nivel de sofisticación de los tejidos incaicos y no alcanzaron a conocer nada de lo pre-incaico, es decir, desde Chavín en adelante o los textiles paracas, etc. La investigación del textil prehispánico considera estas manifestaciones textiles como arte mayor. No es no es casual que se dedique, como decía, una distinción, un esfuerzo tan grande en establecer diferencias entre lo que es cotidiano, profano, doméstico y lo que no lo es. No sé si es suficiente con esa respuesta. Absolutamente. Mira, aquí varias preguntas que podríamos englobar. Carolina Aliaga pregunta, bueno, te da las gracias por la presentación. Pregunta sobre la confección de los textiles. ¿Esta actividad textil era realizada de manera individual o se realizaba en grupo? Aquí, espérame un poquito, te menciono la pregunta de Claudia Becerra. En la actualidad se ha recuperado la vestimenta mezclada con la occidental. Hay algunos diseñadores o tendencias actuales
Después dice, esto bien interesante, fíjate, Hedy Barón pregunta, ¿el diseño era creación libre del tejedor? Yo creo que con esas tres preguntas puedes construir. Ok, empiezo por la tercera, que se me olvidó la primera y la segunda. No. De las tu recuerdo. La tercera, no, claramente esto no es una creación individual, no es producto de la... En el arte prehispánico, en realidad, hay que destacar que la individualidad del artista no existe. La creación artística es colectiva, es basada en un panteón compartido. De esa manera, lo que se plasmaba en los textiles y que alcanzamos a ver bien poco de los íconos, ¿no? Porque realmente es un repertorio muy, muy amplio. Tenía una clara delimitación de formas y de qué se colocaba en cada una de esos módulos. O sea, qué se acompañaba en los laterales con qué módulo con qué módulo, o sea, qué diseño con qué diseño, qué icono con qué icono. Y el acto de tejer todo esto además implicaba que la tejedora en muchas ocasiones cuando estaba tejiendo a telar, porque cada una de estas piezas se teje de una sola pieza, la primera mitad estaba viendo el diseño totalmente invertido. Es decir, lo tenía grabado en la mente y eso significa una sabiduría traspasada de generación en generación de cómo había que plasmar el icono específico y con qué atributos. La serpiente bicéfala, por ejemplo, siempre tiene un contorno cerrado y en eso no se equivocan nunca. En el interior de la serpiente bicéfala se puede colocar a veces una voluta S más o menos alargada. Eso sí puede haber estado permitido a la tejedora, ¿no? Innovar un poquito en jugar con las figuras dentro del fondo. Pero el icono tenía fuerza de por sí. Respecto a la primera, era si el tejido era tejido en forma colectiva. En valles occidentales, por lo menos lo que yo conozco de cerca, es que la actividad textil corresponde a la unidad familiar. Cada unidad familiar fabricaba sus propias vestimentas, sus propias prendas. Y en general, en tiempos preincaicos es así. La comunidad, cada unidad familiar dentro de una comunidad fabrica lo propio. Eso se transforma con todas las transformaciones que incorporan los incas más tarde, a partir del 1470 en adelante, con la conquista del norte, del extremo norte de Chile, donde hay efectivamente hay otra división del trabajo textil, por así decirlo, y la primera imagen que mostré, la de la crónica de Guamampoma de Ayala, apunta a eso. Jóvenes de la nobleza, mujeres nobles escogidas y reservadas para tejer en verdaderos talleres. Y la segunda pregunta era, ¿me la puedes repetir? Se me perdió. Pero mira, aquí encontré una que me encanta. A ver si nos das unos consejos también. ¿Cómo se teñían las telas? ¿Qué productos ocupaban para teñir las telas? De seguro todos eran productos vegetales, pero digamos, ¿conoces tú algo que hoy esté al alcance nuestro? Sí. Por supuesto, incluso se sigue experimentando con tintes antiguos.
en varias comunidades del norte de Chile. En San Pedro de Atacama hay un equipo que se ha dedicado a rescatar precisamente tintes vegetales, pero también tintes minerales, con los que se podía teñir, conseguir colores tan diversos como el amarillo ocre, el rojo guinda, el púrpura o morado, también el verde oscuro, el azul petróleo, dependiendo del elemento que se utilizara. Luego los mordientes, es decir, el elemento que se usa para fijar el tinte en la fibra de camelido, también son de los más variados, desde azufre hasta orina humana. Así que son técnicas antiquísimas que perfectamente podrían ser reflotadas o vueltas a utilizar. Ya, yo estoy muy contenta, Elena, desgraciadamente ya nos pilló la hora. Quiero agradecerte muchísimo. Espero poder tener otra conversación contigo en otro momento. Muchísimas gracias por estar aquí, Elena. De nada, muchas gracias a ustedes. Y bien, les recordamos que el próximo miércoles a las 18:30 contaremos con la presencia de Constanza Acuña, académica de la Universidad de Chile, con una charla denominada Imagen y Utopía, una aproximación a la historia y al interés actual de la serie de pinturas de la Iglesia de San Francisco de Santiago. Y bien, eso es hasta hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Constanza Acuña, historiadora del arte y profesora de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Les quiero invitar a mi charla el miércoles 4 de agosto titulada Imagen y Utopía, una aproximación a la historia y al interés actual de la serie de pinturas que representan la vida de San Francisco y que están en el Museo de Arte Colonial de Santiago. La idea es descubrir a partir de algunos detalles de esta serie de pinturas, como por ejemplo la firma de Juan Zapacainga, los retratos de algunos personajes importantes de la ciudad del Cusco de finales del siglo XVII, cómo se refleja en todas estas imágenes la cultura del barroco colonial latinoamericano y también un proyecto utópico de sociedad que está encarnado en el pensamiento de los franciscanos de la época. Entonces, les dejo hecha la invitación.